¿Te cuesta tomar decisiones? ¿Te pasa que cuando estás buscando algo que querés, que sentís que querés, aparece la duda y ese temor a perder? De que si elijo el camino B me pierdo el camino A y si elijo el camino A me pierdo el camino B. La mayoría de las decisiones del ser humano tienen que ver con su aspecto emocional. Y ese aspecto emocional viene de la mente subconsciente, que es la mente emocional justamente. Y es desde ahí donde tomamos la mayoría de las decisiones. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuántas emociones existen? Existen miles de emociones. Algunas son más conocidas que otras. Si queremos empezar a liderar nuestra vida personal y profesional, necesitamos tener en cuenta cuáles son las emociones primarias que nos suelen limitar a la hora de tomar decisiones. Al igual que pasa con los colores, seguramente conocemos que existen dos tipos de colores primarios y colores secundarios, que a través de los colores primarios y a través de esa combinación podemos generar colores secundarios. Las emociones también repiten este parámetro. Tenemos emociones primarias y tenemos emociones secundarias. Y a través de las emociones primarias podemos generar muchísimos otros contenidos de emoción. Ahora, ¿cuál es el gran secreto para empezar a tomar decisiones? ¿Cómo puedo salir de mis bloqueos emocionales? Lo importante es que conozcamos cuáles son las emociones que más nos suelen limitar a la hora de cumplir nuestras metas. Y comprender que estas emociones son las emociones primarias que más nos suelen limitar. Pero a partir de estas emociones nacen otras emociones y otras sensaciones. Para que lo veamos, desde Training Life tenemos un método exclusivo que llamamos el triángulo de las Bermudas emocional. Esto significa que existen tres emociones. Una tiene que ver con el miedo, la otra tiene que ver con la culpa y la otra tiene que ver con el enojo. ¿Por qué le llamamos el método de el triángulo de las Bermudas emocional? Porque son las emociones que más suelen limitar a la persona. Siente miedo, el miedo lo vuelve a la defensiva o trata de huir porque empezó a sentir miedo de esa decisión que quiere, pero al mismo tiempo le genera temor. Y desde ahí tal vez empieza a esquivar tomar esa decisión o a postergar. La culpa. ¿Cuántas veces hicimos algo para no sentir culpa? ¿Cuántas veces no hicimos algo para no sentir culpa? Entonces la culpa también es un modelo de dominación que muchas veces la persona sin darse cuenta termina reaccionando haciendo algo que no está tanto en la conciencia para no sentir esa culpa. Y esa culpa nos viene a avisar, nos viene a decir que tal vez necesitamos tener en cuenta qué me hace sentir culpa. ¿Es una culpa que me la genero yo? ¿Es una culpa que me la está generando el otro y yo la estoy tomando tal cual? Es empezar a hacerme preguntas. Y por el otro lado tenemos al enojo. ¿Cuántas personas cuando se enojan pierden de vista su objetivo y terminan destruyendo sus propios proyectos, sus propios sueños, inclusive su propia estima? Se empiezan a conversar, se enojan consigo mismo, se empiezan a criticar y se empiezan a exigir. ¿Por qué le llamamos el triángulo de las Bermudas? Porque dentro de este triángulo, una vez que estamos aquí sin darnos cuenta, es muy probable que aparezcan diferentes sensaciones y diferentes emociones. Ejemplo, siento miedo, pero no reconozco que siento miedo. Entonces digo, estoy preocupado. Siempre que hay una preocupación, hay un miedo detrás. Y esa preocupación, si la veo como una preocupación, me genera conversaciones. Pero si la veo como un miedo, puedo empezar a gestionar qué me está generando miedo. Ese miedo, ¿qué me viene a avisar? Por el otro lado, puede ser que el enojo venga producto de una exigencia que tengo, que es otra emoción. ¿Y qué es la exigencia? La exigencia quiere decir que es la emoción que tiene en cuenta todo lo que pensamos, pero no tiene en cuenta a nuestro cuerpo. Sentimos que tenemos que poder con todo y nos obligamos, tenemos frases como tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, y tenemos toda una lista de tengo que, sin darnos cuenta que hay un enojo muchas veces con nosotros mismos por no cumplir las expectativas que tenemos. Y que lejos de trabajar en ese enojo, empezamos a tener conversaciones que nos exigen
que nos van deteriorando cada vez más para la próxima decisión. ¿Cuántas veces por un enojo destruimos? Destruimos relaciones, destruimos proyectos. Entonces, por eso está dentro del triángulo de las Bermudas emocional, este método brindado desde Training Life Coaching. Y por último, tenemos a la culpa en este triángulo. La culpa, al igual que las otras dos emociones, puede ser un vínculo de dominación. ¿Cuántas veces estamos entre la espada y la pared? ¿Cuántas veces nos encontramos que si elegimos A, sentimos culpa porque sentimos que estamos fallándole a una persona? Pero si elegimos B, sentimos culpa porque sentimos que nos estamos fallando a nosotros mismos. Entonces la culpa nos viene a avisar que hay algo que entró en conflicto interno. Y esa culpa, si no la sé escuchar, voy a estar reaccionando por culpa y no tomando el control de mi vida. No me voy a estar haciendo responsable 100% de mi vida porque voy a estar reaccionando para no sentir culpa. Entonces, ¿qué queremos decir con esto, chicos? Todas las decisiones tienen un aspecto emocional. Si te sentís bloqueado o bloqueada a la hora de tomar una decisión, pregúntate cuáles son las emociones que están escondiendo detrás. Y busca siempre, si hay algo que te limita, en estas emociones primarias que nos van a limitar y van a generar otras sensaciones y otras emociones. Ejemplo, el enojo puede generar la sensación de frustración. Porque claro, me enojé, me exigí, pero no logro llegar a ese resultado. Puede generar ansiedad, ya que quiero llegar a ese resultado y no estoy llegando. La culpa puede generar tristeza, porque si hago lo que quiero, me genera culpa, pero si termino haciendo las cosas para no sentir culpa, tal vez me sienta triste. Y de este lugar empezamos a ver que estas emociones van generando otras emociones y otras sensaciones. El miedo, como dijimos, la preocupación, el exceso de cantidad de temor, ese temor que es esa conversación interna de todas las amenazas que pueden venir. Y desde el miedo me puedo generar otras emociones. Desde el miedo me puedo generar sensaciones de impotencia, pero también el miedo me puede llevar a sentirme inseguro, a desconfiar de mí mismo, a desconfiar de mis competencias. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que en este triángulo de las Bermudas vamos a encontrar la mayoría de las limitaciones. Esto quiere decir que no necesito conocer todas las emociones y cómo se regula cada una de ellas. Puedo comenzar a poner el foco en las más importantes, en aquellas emociones primarias que me están limitando a la hora de tomar decisiones. Muchísimas gracias y te espero en más videos para seguir incorporando herramientas de coaching desde Training Life Coaching. Muchas gracias.